En este segundo ejemplo vamos a ver sobre la gráfica de relaciones definidas por inecuaciones. En este plano cartesiano podemos ver los puntos desde A hasta I. En un primer momento nos pide determinar la primera y segunda componente de cada uno de esos puntos. El A, por ejemplo, la primera componente es 6 y su segunda componente es negativo 2. Aquí está. De B, del punto B, su primera componente es 0 y su segunda componente sería 11. Del C, del punto C, aquí está, su primera componente es menos 7 y su segunda componente es 3. Del D, su primera componente es 1 y su segunda componente es 7. De E, su primera componente es negativo 2 y su segunda componente negativo 2. De F, su primera componente es negativo 1, su segunda componente es 4. De G, su primera componente es 2 y su segunda componente es 2. Y de H, su primera componente es negativo 2 y su segunda componente 4. De I, su primera componente negativo 2, su segunda componente 2. En la segunda parte nos pide determinar los puntos en el que la primera componente es un número par, positivo o negativo. En este caso, la primera componente de A es 6, número par. Para el punto E, la primera componente es par, negativo. Y eso es lo que nos pide. G, su primera componente también es par, positivo. Y del H, también del punto H, su primera componente es par, negativo. Eso es lo que nos pide. Del I, su primera componente es negativo 2, es un número par negativo. En la siguiente pregunta trata sobre los puntos de la segunda componente en el que la segunda componente es un impar positivo negativo. La segunda componente acá es 11, es un impar. En el punto C, la segunda componente es 3, es un impar positivo. En el punto D, la segunda componente es 7, es un impar positivo. Ahora, en este punto D nos pide determinar cuáles de esos puntos o en cuáles de esos puntos la suma de la primera y segunda componente es mayor que 3. O sea, al sumar la primera y segunda componente, el resultado sale mayor que 3. Por ejemplo, del punto A, al sumar la primera y la segunda componente, ¿no? Acá tenemos una operación, más por menos, menos, y una diferencia de 4. 4 es mayor que 3, entonces sí es. O sea, este punto sí cumple con esta condición de que la suma de los dos, primera y segunda componente, es mayor que 3. No, 4 es mayor que 3. En el punto B, la suma de la primera y segunda componente es 11. Entonces también es mayor que 3. Sí, entonces. En el punto C, la suma de la primera y la segunda componente, ¿no? La primera es negativo 7, más la segunda componente que es el 3, hay una diferencia, el signo diferente se restan y lleva el signo del mayor. Entonces negativo, el negativo del mayor, 4, ¿no? La diferencia es 4. Entonces como negativo 4 no es mayor que 3, por lo tanto este punto C no cumple. Luego la D, la suma de la primera y segunda componente es 8 y 8 es mayor que 3, sí cumple. El punto E, menos 2 más menos 2, más por menos, menos. Signos iguales se suman, pero ambos son negativos, así que es negativo 4. Y negativo 4 no es mayor que 3. En el punto F, menos 1 es el primer componente y más 4 la segunda componente. 4 es la segunda componente. Pero acá signo diferente se resta y la diferencia es 3, lleva el signo del mayor, positivo 3. Pero 3 no es mayor que 3, es igual a 3, pero no es mayor. Acá lo que nos pregunta es acerca de que sea mayor que 3, pero 3 no es mayor que 3. El punto G, primera y segunda componente. La suma es 4, 4 sí es mayor que 3. El punto H, primera componente más la segunda componente, signo diferente se resta y es 2. 2 no es mayor que 3. Y el punto H,
primera componente menos 2 más la segunda componente 2. Signo diferente se restan y es 0. 0 no es mayor que 3. En el punto E, en la pregunta E, nos pide determinar la gráfica de esta relación cuya condición es una inecuación, lo que le decía al principio sobre la gráfica de relaciones definidas por inecuaciones. Esta es una inecuación por este símbolo. Este símbolo es menor, es una desigualdad. Y nos pide determinar su solución, es decir, su conjunto solución. Para eso, primero es necesario hacer la gráfica, trazar la gráfica, la recta de esta relación. Para eso se sugiere hacer lo que hacíamos en el anterior ejemplo, darle valor 0 a x y 0 a y. ¿No? Por ejemplo, en esta inecuación le convertimos a una ecuación para saber cuál es el otro valor. Entonces, como x es 0, se reemplaza en x0 y al reemplazarle en x0, ¿no? Acá se hace 0, se anula y luego el 5 que está multiplicando pasaría a dividir, por lo tanto el valor de y sería 13. Por eso, cuando x es 0, y resulta ser 13. De acuerdo a eso, el primer punto sería 0 para x y 13 para y. Lo mismo ocurre para el segundo punto, en la misma ecuación. Ahora, y va a ser 0 para poder encontrar el valor de x. Entonces, como y es 0, se reemplaza en y es 0. 5 por 0, 0. ¿No? El 0 se anula. Quedaría menos 26x igual 65. Y este negativo 26 que multiplica pasaría a dividir al 65. Y al dividir resultaría más entre menos, menos. Y 65 entre 26 es 2,5. Por lo tanto, el segundo punto, por eso es acá, negativo 2,5 para x y 0 para y. Entonces el segundo punto es ese, negativo 2,5 para x y 0 para y. Ahora, estos dos puntos me van a ayudar a encontrar o a graficar la recta de esta relación, que es este de color medio rojo, color vino más o menos, ¿ya? Pero está con unos puntos blancos, o sea, está como cortado. ¿Por qué como cortado? Porque no está bien definido. Me refiero a que esto se da principalmente porque es una inecuación y en esta inecuación es menor, o sea, no es igual, es menor, porque hay otra desigualdad que dice menor igual, por ejemplo. Entonces, como es menor igual, se tiene que graficar como una línea entrecortada, o sea, es una línea entrecortada, ¿no? como rayitas pequeñas, ¿no? Es una línea cortada, entrecortada, 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 ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dice acá menor, o si diría mayor también, pero ¿cuándo no sería entrecortado? Si diría mayor igual o menor igual. Como lleva el igual, como llevaría el igual, entonces ya no sería entrecortado, sino sería una sola línea recta. Pero como no lleva ese igual, solo es menor, entonces tiene que ser entrecortado. O sea, no está definido en esa línea. A eso se refiere. Podríamos llamarle también una línea abierta, ¿no? Abierto porque acá indica menor o puede ser mayor, pero en ambos casos, menor o mayor, la línea será abierta. ¿Cuándo no sería abierto? Cuando la línea sería cerrada o una sola línea recta, sin ningún vacío. Cuando acá diría menor igual o mayor igual, ¿no? Para que quede claro eso. Ahora, con respecto a la gráfica, ¿no? Así quedaría esta línea. El primer punto, que es 0 para x y 13 para y, aquí está. Y el segundo punto, negativo 2,5 para x y 0 para y, aquí está. Entonces, a partir de esos dos puntos se puede generar la recta en este caso, ¿no? Le decía, es necesario o suficiente dos puntos nada más para hacer la gráfica. Listo. Ahora, ¿cómo saber qué espacio o cuál es la solución en esta inecuación? Para eso, podemos determinarlo de la siguiente manera. De esta forma. Para la solución de una inecuación o de una desigualdad,
Este coge espacios. Por ejemplo, esta línea, que es la ecuación de la recta, define dos espacios, el de la izquierda y el de la derecha. En este caso, la solución es el de la derecha. ¿Cómo hacer eso? Suficiente con definir dos puntos. Por ejemplo, un primer punto sería C. C se encuentra a la izquierda. Entonces, este punto C, que tiene como coordenadas negativo 7,3, x negativo 7 y 3 se reemplazan en la inecuación. Y al reemplazarlo en la inecuación, ¿no?, nos damos cuenta de que sucede esto. Sale 197 menor que 65. Eso es falso. Falso porque el 197 no es menor a 65. Entonces, por eso es que como C se encuentra acá a la izquierda, C o esta parte de la izquierda, basta que un punto no coincida, entonces cualquier punto que se encuentra en esta parte de la izquierda, a la izquierda de esta línea recta, ¿no?, cualquier punto que está por acá, ¿no?, y ahí está el C, cualquier punto, pero como referencia es un punto nada más, C, pero para cualquier punto cumple que resulta ser falso. Si usted desea lo puede comprobar después con otro punto por acá y le va a salir falso también. Ahora, comprobemos con un punto que está acá a la derecha, que sería el punto G, cuya coordenada es 2,2. Ese 2,2 se reemplaza en la inecuación y al resolverlo nos damos cuenta de que sale negativo 42 es menor que 65. Sí, ese es verdadero. Entonces, como este punto, basta un punto, basta que cumpla un punto, todos los demás puntos que se encuentran en esta parte de la derecha de esta línea recta van a cumplir. Es por eso que es suficiente considerar un punto a la derecha y un punto a la izquierda para ver cuál de ellos cumple. En este caso cumple el de la derecha. Como cumple el de la derecha, significa que la solución o el conjunto solución es toda esta parte de la derecha, ¿no? Y eso sería la solución final en este ejercicio.